Buenas tardes, 6:55. Buenas tardes. Buenas tardes. Una gran disculpa, pero bueno, ya saben que tuve... Aquí está Dara. Que sí me costaban 2,000, pero me llevaban 2 años. 2 años. Había una fiesta, tomamos una boleada. Sí. Valeria, el micrófono. Valeria, apaga tu micrófono, por No favor. manches. Bueno, una disculpa, pero ya saben, ¿no? Que la semana pasada tuve el fallecimiento de mi papá y luego de pilón, bueno, no es pilón, en casa de mi mamá, todos están contagiados. Mi mamá, mi cuñada, 2 sobrinos, 2 hermanas, y el que está más delicado es mi hermano. Entonces, bueno, está con oxígeno las 24 horas. Ya están mejorando todos, afortunadamente, pero sí es complicado, ¿no? Es complicado y he estado ocupado, una disculpa. Ahorita ya las cosas están mejorando. Los dejé abandonados la semana pasada, nada más tuvimos las 2 sesiones de lunes, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a tratar de retomar el camino. Sigo admitiendo, ya tengo a 10 de ustedes. Vamos a irnos al libro. Esto es lo último que vimos, lo de la carga por inducción. No es cierto, esto es lo del electroscopio. Pero bueno, ahora vamos a ver la ley de Coulomb. ¿Qué es la ley de Coulomb? Es una ley que me dice la fuerza que hay entre dos cuerpos cargados. Ya sabemos que si dos cuerpos tienen la misma carga, se repelen. Si tienen carga opuesta, se atraen. Bueno, pues el científico que se encargó de encontrar cuánto valía la fuerza de atracción o de repulsión fue Coulomb. Y lo hizo con un aparato muy ingenioso que les voy a mostrar. Dejo de compartir, donde tengo la imagen. Aquí está. Esta es la imagen, es la balanza de torsión que usó Cavendish. Cavendish fue un científico que encontró la constante para la fórmula. ¿Y cómo le hizo? Bueno, ahí tenemos varios dibujos de la balanza de torsión, pero ¿qué fue lo que hizo Cavendish? Vamos a dibujar, vamos a usar un Jamboard. Y voy a explicar más o menos qué fue lo que hizo Cavendish para encontrar esta constante que sirve mucho para calcular la fuerza eléctrica entre dos cuerpos cargados. Entonces, vámonos a un Jamboard. Aquí está ya, Jamboard nuevo. ¿Qué es lo que hace la balanza de torsión? Bueno, pues simplemente lo que hace es que tiene, la pluma, tiene un cuerpo con una carga, vamos a suponer que es positiva, y está en una base que gira, y está en un cilindro, ya vieron el aparato, ¿no? Y está graduado el cilindro. Entonces van a acercar otra carga, y entonces, ¿qué va a suceder? Este alambre es muy delgadito, y se va a torcer. Entonces, hay indicadores que indican cuánto se torció este alambre. Ahora, sucede que el alambre es de cierto metal. Vamos a suponer que sea oro, aunque no estoy seguro del metal que es. Ya había tablas en los cuales si se le aplicaba una fuerza a este tipo de alambres y podíamos medir cuánto se torcía, entonces ya había tablas que decían, entonces se le aplicó una fuerza que vale tanto. ¿Sí me explico? Y de ahí entonces este Cavendish pudo encontrar una constante que aparece en la fórmula de Coulomb. ¿Qué dice la fórmula de Coulomb? Dice que la fuerza eléctrica
entre dos cuerpos cargados es una constante Q por Q1 por Q2 entre la distancia al cuadrado. Si tengo un cuerpo cargado y tengo aquí otro cargado, esta es la distancia R de centro a centro. Este es Q1, este es Q2 y en este caso sería una fuerza de atracción. Pero necesitábamos saber cuánto vale esta constante para poder calcularla con precisión la fuerza. Y Cavendish es el que se encargó de encontrar esa constante. Entonces vámonos al libro. Y vamos a leer, dice, ley de Coulomb. Como de costumbre, la tarea del físico consiste en medir de forma cuantitativa, o sea, con números, las interacciones entre objetos cargados. No es suficiente con establecer que existe una fuerza eléctrica. Debemos ser capaces de predecir su magnitud. ¿Cuánto mide? O sea, ya sabíamos que las fuerzas pueden ser de atracción o repulsión, pero no se podía medir con precisión. Y bueno, aquí dice, la primera investigación teórica acerca de las fuerzas eléctricas entre cuerpos cargados fue realizado por Charles Augustin de Coulomb en 1784. Él llevó a cabo sus investigaciones con una balanza de torsión para medir la variación de la fuerza con respecto a la separación y la cantidad de carga. La separación R entre dos objetos cargados se define como la distancia en línea recta entre sus respectivos centros. La cantidad de carga Q se puede considerar como el número de electrones o de protones que hay en exceso en un cuerpo determinado. O sea, ¿de qué depende la carga de un cuerpo? Pues el número de electrones. Entonces también había que saber cuánto mide la carga de un electrón. Coulomb encontró que la fuerza de atracción o de repulsión entre dos objetos cargados es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. En otras palabras, si la distancia entre dos objetos cargados se reduce a la mitad, la fuerza de atracción o de repulsión entre ellos se cuadruplicará. Entonces chequen lo que nos dice la ley de Coulomb. Esto es importante. Vámonos de nuevo a otro Jamboard. ¿Qué nos dice? Nos dice lo siguiente. Dice, si tengo un cuerpo cargado y tengo otro a una distancia R, pues yo puedo medir la fuerza. La mido. Mide tanto la fuerza. En este caso de atracción. Pero si yo duplico la distancia, lo natural que uno puede pensar es que la fuerza se reduzca a la mitad. Pero no sucedió eso. Se redujo en una cuarta parte. Un cuarto. Si acercábamos los cuerpos a la mitad de distancia, a un medio de R, lo más natural era pensar que la fuerza se iba a duplicar, ¿verdad? Pero no. Con las medidas se vio que se cuadruplicaba. Por eso se dieron cuenta que la fuerza depende del cuadrado de la distancia. ¿Qué significa eso? Pues significa que si acercamos dos cargas, va a aumentar muchísimo, muy rápido, la fuerza de atracción o de repulsión. Y si los alejamos, también pasa lo mismo. Disminuye muy rápido, pero en proporción al cuadrado de la distancia, no a la distancia simplemente. Eso es lo que observaron. Dejo de compartir. Vámonos al libro. Luego seguimos. Dice,
El concepto de cantidad de carga no se comprendía con claridad en la época de Coulomb. No se había establecido aún la unidad de carga y no había forma de medirla, pero en sus experimentos se demostraba claramente que la fuerza eléctrica entre dos objetos cargados es directamente proporcional al producto de la cantidad de carga de cada objeto. Actualmente estas conclusiones se enuncian en la ley de Coulomb. Antes de leer la ley de Coulomb, ¿qué fue lo que encontró Coulomb también con sus experimentos? Pues él encontró que si tenía un cuerpo cargado, vamos a poner ahora dos positivos, la fuerza es de repulsión, pero si duplicaba alguna carga, entonces la fuerza se duplicaba. Si triplicaba la carga, la fuerza se triplicaba. Aquí sí es proporcional al aumento o disminución de la carga. Porque el producto se duplica, pues entonces la fuerza se duplica. Si el producto se triplica, la fuerza se triplica. En cambio, con la distancia, es con el cuadrado. Entonces, bueno, vámonos de nuevo al libro. Dice, se enuncia la ley de Coulomb, dice, la fuerza de atracción o de repulsión entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las dos cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Para lograr la expresión matemática de la ley de Coulomb, consideremos las cargas de la figura 2313. Y bueno, aquí son figuras parecidas a las que yo les estaba mostrando. En dicha figura se indica la fuerza de atracción entre dos cargas contrarias, así como la fuerza de repulsión entre dos cargas similares. Bueno, aquí tenemos, al principio arriba tenemos dos cargas de sentido, de signo contrario, pues tienen fuerza de atracción. Y abajo tengo dos cargas con el mismo signo, pues es fuerza de repulsión. Yo les acabo de decir que la fórmula que yo uso es K, no es Q. Es K por Q1 por Q2 entre R cuadrada. Ahí me equivoqué, le puse Q, es K. Aquí usan esta notación. La Q1 pues es la Q. Y la Q2 es la Q'. Y todo lo demás es lo mismo. Entonces, borro lo que acabo de dibujar. Dice, en cualquier caso, la magnitud de la fuerza se determina mediante las magnitudes de las cargas Q y Q' y por su separación R minúscula. Partiendo desde la ley de Coulomb, escribimos, y este signo me dice, sigo admitiendo, perdón, este signo me dice proporcional. Este signo significa proporcional. La fuerza es proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. O bien, y aquí está ya la K. Está acá. La constante de proporcionalidad K incluye las propiedades del medio que separa los cuerpos cargados y tiene las dimensiones que dicta la ley de Coulomb. Bueno, eso lo encontró Cavendish, así que bueno. Aquí cooperó mucho Cavendish. Creo que aquí no lo nombra. Luego, dice, en unidades del sistema internacional, el sistema práctico para el estudio de la electricidad, la unidad de carga se expresa en coulombs, evidentemente en honor a este científico, con la letra C mayúscula. En este caso, la cantidad de carga no se define por medio de la ley de Coulomb, sino que se relaciona con el flujo de una carga a través de un conductor. Posteriormente veremos que esta velocidad de flujo se mide en amperes. Una definición formal del Coulomb es la siguiente. Un coulomb es la carga transferida en un segundo a través de cualquier sección transversal de un conductor mediante una corriente constante de 1 amper. Bueno,
Esa es la definición. Yo les digo más o menos esto. Si yo tengo un conductor, este es un alambre. Hay corriente, ya veremos que es una corriente, pero les adelanto que, bueno, son electrones que están moviéndose. Tienen carga negativa. Pues al flujo de electrones de carga negativa se le conoce como corriente eléctrica. Y eso es debido a que hay un voltaje. Ya veremos esos conceptos. Se mueven porque algo provoca que se muevan. Eso es el voltaje. Una cosa es el voltaje y otra cosa es la corriente. Ahora me dicen, si yo tengo una sección de alambre, entonces, en un segundo, yo mido cuántos electrones pasaron y entonces, un coulomb es la carga transferida en un segundo mediante la corriente de 1 ampere. Nada más para que sepan de qué se trata, ¿no? Así se define el coulomb. Entonces dice, puesto que la teoría sobre la corriente eléctrica no se incluye en este capítulo, será suficiente comparar el coulomb con la carga de un electrón. Entonces ahí están las medidas. Esto ya se ha encontrado con diferentes métodos. En primera, la carga de un electrón es esta. Así se representa E menos. E de electrón y menos porque es carga negativa. Es menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Es una carga muy, muy pequeñita. Y un coulomb equivale a 6.25 por 10 a la 18 electrones. Dice donde E menos es el símbolo para el electrón y el signo menos denota la naturaleza de la carga. Es negativo. Una unidad más conveniente para la electrostática es el microcoulomb. Micro significa 10 a la menos 6. Y se usa esta mu, esta letra griega que es mu. Un microcoulomb es 10 a la menos 6, o sea, una millonésima parte de coulomb. Porque un coulomb es mucha carga, es demasiado. Entonces se usan los microcoulombs. Puesto que las unidades de fuerza, carga y distancia del sistema internacional no dependen de la ley de Coulomb, la constante de proporcionalidad K debe determinarse experimentalmente. Aquí entra Cavendish. Un gran número de experimentos ha mostrado que cuando la fuerza está en newtons, la distancia en metros y la carga en coulombs, la constante de proporcionalidad es en forma apropiada y ese es el número que vamos a manejar. La constante K de proporcionalidad para la ley de Coulomb es 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado entre Coulomb cuadrado. Ese es el valor que vamos a manejar, porque vamos a hacer ejercicios. Muy bien. Entonces, ahí está la fórmula, reemplazando el valor de K. Conviene recordar que F representa la fuerza sobre una partícula cargada y es, por tanto, una cantidad vectorial. Recuerden, la fuerza es un vector, tiene dirección. La dirección de la fuerza se determina tan solo por la naturaleza, más o menos de las cargas Q y Q'. Para dos cargas, cada una ejercerá la misma fuerza sobre la otra, con la excepción de que las fuerzas estarán en direcciones opuestas. La atracción o repulsión es mutua. Por tanto, primero se debe decidir cuál carga considerar y luego determinar la dirección de la fuerza sobre esa carga debida a la otra carga. La dirección se determina por medio de las leyes de atracción y repulsión. Cargas iguales se repelen y cargas distintas se atraen.
La magnitud de la fuerza F se obtiene a partir de la ley de Coulomb a sustituir los valores absolutos para Q, Q' y R, que es Q1, Q2 y R. Las unidades de las cargas deben ser coulombs y las de la distancia deben ser metros. Si las fuerzas se van a medir en newtons. Son las unidades del sistema internacional. Y bueno, vamos a resolver este problema. Vamos a aumentar el tamaño. Entonces, chequen. Dice, dos cargas Q1, que es de menos 8 microcoulombs, y Q2 de más 12 microcoulombs, se colocan a 12 centímetros de distancia entre sí en el aire. ¿Cuál es la fuerza resultante sobre una tercera carga Q3 de menos 4 microcoulombs colocado a medio camino entre las otras dos fuerzas? Bueno, veamos. En primer lugar, vamos a hacer las conversiones. Chequen que aquí usan Q1 y Q2 en la fórmula Q y Q'. Yo a veces veo estas cosas raras en los libros, pero bueno. Entonces veamos. Chequen. Q1 es lo mismo que menos 8 por 10 a la menos 6 coulombs, porque son microcoulombs. Q2, aquí sí hay que poner el signo para no confundirnos. Q2 es 12 más 12 por 10 a la menos 6 coulombs. R, que es la distancia de separación, hay que ponerla en metros. Son centímetros, hay que dividir entre 100, 0.12 metros. Lo primero es poner las unidades correctas para poder manejar el problema. Entonces, bueno, ya tenemos estas conversiones. Ahora me están diciendo, vamos a poner un dibujo aquí. Tengo la primera carga. Esta va a ser mi Q1. Tengo la segunda carga. Esta va a ser Q2. La primera carga es negativa. La segunda carga es positiva. Y me están diciendo, hay una carga exactamente, bueno, la distancia es de 12 centímetros. Pero me están diciendo que exactamente en medio, o sea, aquí hay 6 centímetros y aquí también hay 6 centímetros, se encuentra una tercera carga. Ah, me falta poner Q3 aquí abajo. Q3 es menos 4 por 10 a la menos 6 coulombs. Entonces esta es negativa. ¿Qué me dice esto viendo el dibujo? Que entre, bueno, aquí pongo Q3. Que entre Q1 y Q3 hay una fuerza de repulsión, porque los dos tienen carga negativa. Quiere decir que Q3 se va a mover a la derecha debido a Q1. Ahora, entre Q3 y Q2 hay una fuerza de atracción, porque son de signo contrario. ¿Qué me está diciendo eso? Que ahora va a ser atraída. Entonces, chequen, va a haber dos fuerzas que van a la derecha. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular primero la fuerza entre Q1 y Q3 y va a la derecha y tengo que sumarla con la fuerza entre Q3 y Q2 que también va a la derecha. Si hubiera ido en sentido contrario la última fuerza, pues la restamos. Pero en este caso hay que sumar ambas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces borro. Vámonos a hacer un poquito más chiquito esto. Y luego dice, plan. Primero dibujamos una línea. Bueno, aquí tenemos, vamos a ver si hay un dibujo. Aquí está el dibujo. Chequen. F1 y F2 van a la derecha. Por lo tanto, hay que sumarlas. Y la F que está hasta arriba es la fuerza total, es la suma. Entonces, veamos. Dice plan. Primero dibujamos una línea horizontal e indicamos las posiciones y magnitudes de las tres cargas. Ya lo hice, pero ya se borró, como se muestra en la figura de abajo.
Nos centramos en la carga central Q3, o sea, a mí lo que me interesa es ver qué pasa con Q3. Esa es la pregunta, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es la fuerza resultante sobre Q3? Dice, sobre una tercera carga. Por eso hay que enfocarnos en Q3. Nos centramos en la carga central Q3 e indicamos las direcciones de las fuerzas F1 y F2 que actúan sobre Q3 debido a las cargas Q1 y Q2. La ley de Coulomb nos permite obtener las magnitudes de sus fuerzas y su resultante puede calcularse como la suma de vectores. Pues ya vimos, de nuevo repito, que ambas van a la derecha. Hay que sumarlas al final para saber la fuerza que actúa sobre la carga Q3. Luego dice, solución. Primero se convierte la distancia a metros, ya lo hicimos, ¿verdad? 0.12 metros. Y se obtiene el punto medio, es decir, se saca la mitad de 0.12. La R que vamos a manejar es 0.6 entre Q1 y Q3 y entre Q3 y Q2. Entonces, bueno, esta va a ser la distancia que vamos a manejar. Esa va a ser mi R para ambas fuerzas. Ahí está. Es lo que va al cuadrado. Chequen, este 9 por 10 a la 9 es el valor de K. 8 por 10 a la menos 6 es el valor de Q1, es positivo. Digo, negativo, ¿verdad? Sí es negativo. Y 4. Bueno, aquí ya quitaron los signos porque menos por menos es más. Y haciendo las cuentas, me queda 80 newtons. Ahora, como me queda positiva, es una fuerza de repulsión. En la ley de Coulomb, si nos queda positiva la fuerza, es una fuerza de repulsión, porque más por más te da más y menos por menos también te da más. Entonces, ¿qué significa que te dé positiva la fuerza? Pues que las dos cargas tienen el mismo signo, por lo tanto, es una fuerza de repulsión. Entonces, ya no vamos a dedicarnos a hacer las operaciones, vamos a confiar en lo que dice el libro, ya lo he hecho y sí. Entonces, sí son a la derecha 80 newtons. Muy bien, ahora vámonos a la otra fuerza, entre Q2 y Q3. Y es lo mismo exactamente, ¿verdad? Nada más que aquí nos va a quedar negativo. No sé por qué no pusieron los signos. A ver. Voy a poner. A ver. Vamos a poner aquí. Aquí es menos 8. Ojo, estoy poniendo el menos. Y aquí sería menos 4. En cambio, para la segunda sería más 12. Y menos 4. Por lo tanto, aquí nos faltaría un signo menos 120 newtons, que sería de atracción. Y por el diagrama que dibujamos, también va a la derecha. Entonces, a final de cuentas, ojo, el signo solamente me va a decir si es de atracción o de repulsión. Ahora, lo que a mí me interesa es ver hacia dónde van las fuerzas. Como ambas van a la derecha, pues hay que sumarlas. Entonces, la fuerza resultante hasta abajo es 80 más 120. Entonces, me queda 200 newtons y como es un vector hay que decir hacia dónde. Hacia la derecha. Entonces, ojo, no se vayan a ir con la finta. Aquí no pusieron el signo, pero yo sí lo pongo. F2 es menos 120 newtons. Eso nada más me dice que es una fuerza de atracción. 80 newtons me dicen que es una fuerza de repulsión. Pero lo que me interesa para saber hacia dónde va la fuerza total, la resultante, es hacia dónde van las fuerzas. Si van hacia el mismo lado, la sumo. Si van en sentido contrario, la resto. Muy bien. Borro. Entonces, observe que los signos de las cargas se usaron solo para determinar la dirección de las fuerzas.
No se usaron en la ley de Coulomb. Bueno, él no lo usó, pero yo sí los usaría. Entonces, bueno, aquí tenemos 3 cargas, nada más que aquí sí no me voy a meter en Honduras, porque para 3 cargas hay que manejar ángulos. Y ahorita todavía no me quiero meter en eso, ni me voy a meter, yo creo. Entonces, bueno, vámonos a los problemas que están aquí abajo. Muy bien. Aquí hay problemas similares al que ahorita se hizo. Dice ley de Coulomb. Vamos a empezar con un problema sencillito, nada más 2 esferas. Por favor, me hacen el 23-1. Voy a tomar participación, jóvenes. Pónganse a trabajar. Ahí está la respuesta. O sea, lo pueden checar. Simplemente. Quiero que lo hagan y que se convenzan de que sale ese resultado. Yo ahorita lo voy a hacer. Les voy a dar 3, 4 minutos de ventaja. Pero si acaban, quiero que me muestren su cuaderno para que les tome participación a los 3 primeros, porque este periodo sí voy a tomar participaciones. Entonces me enseñan su desarrollo en su cuaderno, por favor. Entonces tomen por favor captura de pantalla, porque de aquí voy a pedirles algunos problemas ahorita. Ah, caramba, quedan 7 minutos, no importa. Pónganse a trabajar, por favor. Y ya está la respuesta, o sea, nada más para que verifiquen, pero sí quiero ver sus operaciones. Dejo de compartir. Los que terminen levantan la manita y quiero que me muestren en su cámara su desarrollo en el cuaderno, por favor. ¿Cómo van? ¿Sí lo está haciendo alguien o no me estoy haciendo pato yo aquí? Ah, ok. Es que a lo mejor nadie lo está haciendo, yo aquí. Están esperando a que yo lo haga a lo mejor. Quiero que verifiquen que sale el resultado que está en el libro, por favor. Nos quedan 5 minutos de la sesión, jóvenes. ¿Qué pasó? Si no es tan complicado.
Bueno, lo voy a hacer porque ya el tiempo nos está comiendo. Ya queda menos de 4 minutos. Vamos a ver. No sé por qué tienen tanta dificultad. A ver, vamos a ver. Vamos a hacernos espacio para poder trabajar aquí. Entonces veamos. Si se me acaba el tiempo, nos vemos en la segunda sesión para terminar. Espero que me alcance lo que tenemos. Entonces, bueno. Entonces chequen. La fuerza es igual a 9. Ya no voy a poner unidades por 10 a la 9, que es la K, por la Q1, que es 3, por 10 a la menos 6. Chequen que son iguales las cargas, entonces también la otra es 3 por 10 a la menos 6, entre la distancia 20 milímetros. Hay que dividir 20 entre 1000. Entonces me queda 0.020 metros. Y eso al cuadrado. Entonces chequen. Aquí es manejo matemático muy sencillo. 9 por 3 por 3. 9 por 3, 27 por 3, 81. Por 10 a la menos. Bueno, hay que sumar. 9 menos 6, 3. Menos 6, menos 3. Se suman los exponentes. Entre. Estaría 0.0004. Porque eso es 0.02 al cuadrado. Con la calculadora, eso me queda. A ver. Quedan 2 minutos, a ver si me alcanza el tiempo. Me queda, veamos, 81 entre 0.0004. Y eso me queda 202.500 por 10 a la menos 3 newtons. ¿Qué significa eso? Que el punto decimal está a la derecha. Hay que recorrerlo 3 lugares. 1, 2, 3. Y eso me queda 202.5 newtons. ¿Qué es lo que está ahí como resultado, verdad? Jóvenes, ¿estamos de acuerdo? ¿Se entendió el procedimiento, jovencitos? ¿Alguna duda? No sé por qué tuvieron tanto problema en hacerlo. Bueno, ahora sí. Nos queda 1 minuto. Ahorita nos vamos a salir, pero regresamos en 5 minutos porque quiero que intenten el siguiente, 23.2. Este no trae resultado, así que vamos a ver qué obtienen. ¿Estamos de acuerdo? Jovencitos, ¿sale? Nos vemos en 5 minutos. ¿Estamos de acuerdo? 5 minutos. Por favor, háganme ese problema. ¿Sale? Voy a tomar participaciones, acuérdense.